bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Aleluya. Hallelujah. ¿Cuántos siguen contentos y felices? How many of you continue to be happy and glad, Llenos del gozo full of joy y la alegría. and gladness? Porque no se trata de lo que sienta, Because it's not about what you feel, sino se trata de lo que somos por fe. but it's about what we are by faith. Se trata de lo que la palabra dice que somos. It's about what the word says that we are. Y la palabra Who we dice are. que somos santos. And the word says that we are holy. La palabra dice que estamos completos. And the word says that we are complete. La palabra dice que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. The word says that we have the Holy Spirit inside of us. La palabra dice que somos completamente sanos. And the word says that we are completely healed. La palabra dice que tenemos el derecho de vivir en abundancia. And the word says that we have the right to live in abundance. Amén. Amen. Que el mundo nos dicte algo diferente If the world dictates something different to o us, que el pariente o el cónyuge or that your relative or your spouse o el vecino nos diga que somos otra cosa, or the neighbor tells us that we are something else, la palabra nos dice algo que pertenece al reino de Dios. the word tells us something that belongs to the kingdom of God. Y esa tiene que ser nuestra verdad, And that has to be our truth, no el Amen. pensamiento de otra persona. not the thought of, or thoughts of somebody else. Y hay veces que nosotros mismos entretenemos pensamientos There are times that we entertain thoughts y decimos, pero es que esta persona dice que yo debo de tener esto and we say, well, this person says I should have this o que yo soy de esta manera. or that I'm this way. Y muchas veces eso nos hace sentir mal. And many times that makes us feel bad. Pero ¿cuántos saben que no andamos por sentimiento? But how many of you know we don't walk by feelings? Sino andamos por lo que está escrito en la palabra, lo Well- que está escrito en la palabra. We walk by what is written in the word. Esa es mi verdad. That is my truth. Y debemos aprender de que los hechos que están sucediendo a nuestro alrededor, And we need to learn that the circumstances that are happening around us, si eso no está de acuerdo a la palabra, if that is not in agreement with the word, esos tal vez simplemente sean hechos. and that must just be simply facts. Pero nuestra verdad But our truth es lo que está basado en la palabra de Dios. is what is based on the word of God. Y es ahí en donde uno tiene que aprender And that is where one needs to learn el derribar esos argumentos, to cast down those arguments, el derribar esas palabras que se nos fueron habladas to cast down those words that were spoken to y us, decir, no, eso no es mío. and say, no, that's not mine. Decir, esto es lo que es mío Say, this is what is mine. y aquí permanezco. And here I will remain. Pero es importante el hablarlo. But it's important to speak it out. Es importante el que nos mantengamos firmes en esas palabras. It's important to remain firm in those words. Y no solamente hablarlos como los periquitos, And not just speak like the parrots, sino el tener esa convicción en nuestro espíritu. but to have that conviction in our spirit. Aleluya. Hallelujah. Vamos a Primera de Juan. Let's go to 1 John. Primera de Juan capítulo 5, 1 John chapter 5, versículo 14. verse 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, It says, now this is the confidence that we have in him, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, that if we ask anything according to his will, vemos claramente que dice conforme a su voluntad. we clearly see that it says according to his will. No es solamente pedir cualquier cosa, It's not just asking for anything, sino es cualquier cosa que está de acuerdo a su voluntad. but it's anything that is according to his will. Entonces, para todas aquellas personas que piden cosas de acuerdo a la voluntad personal o a la voluntad de X persona, So then all those people that are asking according to this person or their own will, y que no es la voluntad de Dios, and that it's not God's will, ¿cuándo les va a llegar esa respuesta? when is that response ever going to get to them? Nunca va a llegar. It's never going to come. Amén.
Entonces, por eso es importante el conocer la palabra, So then that's why it's important to know the word, el conocer la voluntad de nuestro Dios. to know the will of our God. Porque una vez que conocemos cuál es su voluntad, Because once we know what is his will, entonces podemos orar y podemos pedir. then we can pray and we can ask. Amén. Y luego dice, And then it says, Él nos oye. he hears us. Amen. Podemos estar seguros de que lo que pedimos de acuerdo a su voluntad, We can be sure that whatever we ask for according to his will, Él nos oye. he hears us. Amen. Dice, y si sabemos que Él nos oye, And it says, and if we know that he hears us, en cualquier cosa que pidamos, whatever we ask de acuerdo a su voluntad, according to his will, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. we know that we have the petitions that we have asked of him. Amén. Amen. Esos versículos están condicionados. Those verses are conditioned. El pastor siempre nos ha enseñado, Pastor has always taught us donde hay una coma, when there's a comma, tienes que pararte. you have to stop. Donde hay un punto, tienes que pararte. Where there's a period, you have to stop. En donde hay un pero, And when there's a but, es que hay un pero. it's because there's a but. Y está condicionado, es enunciado, el primer enunciado, And it's conditioned, the first part that is announced, the first sentence, the first sentence, está condicionada a la segunda parte del enunciado. has a condition to the second part of that sentence. Amén. Amen. Vamos a leer ahora la amplificada regular. And now let's read the amplified, the regular. Primera de Juan 5:14. 1 John 5:14. Dice, y este es el grado de confianza extraordinaria que nosotros como creyentes tenemos el derecho de tener delante de Él. This is the remarkable degree of confidence which we as believers are entitled to have before him. Hay un grado de confianza There's a degree of confidence que tenemos that we have para venir delante de Dios. to come before him. Amén. Hay personas que tienen un grado muy pequeño de confianza There are people that have a very small degree of confidence. y hay personas que tienen un nivel de confianza extraordinario. And then there are people that have a degree of confidence that is extraordinary. Dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, que está de acuerdo con su plan y su propósito, If we ask anything according to his will that is consistent with his plan and purpose, Él nos oye. he hears us. Dice el 15, y si sabemos que Él nos oye y escucha en cualquier cosa que pidamos, And 15, and if we know for a fact, as indeed we do, that he hears us and listens to us in whatever we ask, también sabemos que tenemos con conocimiento asentado y absoluto, we also know with settled and absolute knowledge that we have nos ha otorgado las peticiones que le hemos hecho. granted to us the requests which we have asked from him. Entonces, cuando la palabra dice So when the word says que por las llagas de Cristo somos sanos, that by his stripes we are healed, ¿con qué grado de confianza confesamos la palabra? with what degree of confidence do we confess the word? Amen. ¿Con qué grado de confianza estamos viniendo ante el trono de la gracia, What degree of confidence are we coming before the throne of grace, confesando que por las llagas de Cristo yo soy sano? confessing that by the stripes of Jesus or Christ I am healed? Amén. Amen. Porque la mayoría de los que nos llamamos cristianos, creyentes, Because the majority of us that call ourselves believers or Christians, decimos que venimos con plena confianza, we say that we come with full confidence. pero realmente, ¿qué es lo que hacemos? ¿A cuál es nuestro comportamiento? But really, what do we do? What is our behavior? ¿Nos estamos quejando? Are we complaining? Porque cuando nos estamos quejando, estamos cancelando con esa confianza con la que venimos delante de Dios. Because when we're complaining, we're canceling out that confidence that we're coming before God with. Con nuestras propias palabras estamos cancelando lo que estamos confesando. With our own words, we're canceling out what we are confessing. Entonces, no podemos decir que venimos con toda la confianza
So then we can't say we're coming with all confidence y después quejarnos and then complain, y se baja el cero y no toca. and then it goes down to 0 and it doesn't. En otras palabras, Doesn't de nada work. sirve el que estemos diciendo que somos sanos In other words, it's no good to say we are healed cuando estamos quejándonos de lo que nuestro cuerpo está sintiendo. when we're complaining about what our body is feeling. Entonces, cuando venimos confiadamente, So then when we come confidently, tenemos que tener esa certeza y esa seguridad we need to have that assurance and that certainty de que somos sanos. that we are healed. Y ese solamente es un ejemplo. Usted puede poner X condición o X cosa que usted está pidiendo a Dios o creyendo a Dios. And that's just an example. You can put whatever condition that you are believing or asking God for. Entonces, tenemos que tener esa confianza de confesar la palabra, So then we must have that confidence in confessing the word. pero cuando estoy hablando con la amiga o cuando estoy hablando con mis hijos, But when I'm speaking to my friend or with my children, no debo decir, I should not say, ay, pero este dolor mío que tengo, oh, but this pain of mine that I have. porque con eso estamos contradiciendo lo que la palabra dice. Because with that, we are contradicting what the word says. Entonces tenemos que hablar, que nuestro hablar esté conforme a la palabra. So then what we are saying needs to be according to the word. Amén. Amen. Y ser sabios en la manera como nos expresamos. And be wise in the way that we express ourselves. Porque dice, también sabemos que tenemos con conocimiento asentado y absoluto. It says, we also know with settled and absolute knowledge. Cuando algo ya está asentado, When something is already settled, es que ya está listo. it's already ready. Amén. Amen. Cuando algo es absoluto, When something is absolute, es que no se puede cambiar. that means it cannot be Es changed. absoluto. It's absolute. Así es, punto y se acabó. That's what it is, period. Y así Over. es las promesas de Dios, las bendiciones de Dios para nuestras vidas, así son en nuestras vidas. God's promises and blessings in our lives, that's the way they are in our lives. Pero nosotros somos las que las hacemos que no funcionen en nuestras vidas, que no operen en nuestras vidas. We are the one that make them to not function or operate in our lives. Entonces, eso no significa que Dios no sea fiel. That does not mean that God is not faithful. Eso no significa que Dios no es el Dios todopoderoso, That does not mean that God is not the all-powerful God, sino que nosotros somos los que nos autocondenamos y los que nos cancelamos esas bendiciones en nuestras vidas. we are the ones that self-condemn and cancel those blessings in our lives. Por eso tenemos que aprender todas estas cosas. That's why we have to learn all of these things. Y por eso es importante la iglesia en donde te congregas. And that's why it's important the church where you congregate. Porque si la iglesia en donde tú te congregas Because if the church where you congregate te enseñan teaches you que eres un pecador, that you're a sinner, te enseñan que eres un gusano arrastrado, they teach you that you are a worm that drags on the dirt. entonces ¿dónde queda la bendición de Dios? So then where is God's blessing ¿Dónde left quedan at? las bendiciones de Dios, las promesas de Dios? Where are the blessings of God, His promises? Amén. Dios nos ha hecho justos God has made us righteous. por medio de nuestro Señor Jesucristo. Through our Lord Jesus Christ, Somos santos. we are holy. Yo no lo digo, la palabra lo dice. I don't say it, the Word says it. Hemos sido santificados, hemos sido purificados We have been sanctified, we have been a purified través de ese sacrificio de Jesús en la cruz. through the sacrifice of Jesus on the cross. Y eso es lo que yo tengo que aprender a vivir. And that's what I must learn Que to live. cometo errores, eso es otra cosa. If I make mistakes, that's a different thing. Pero la palabra dice que ya no somos pecadores. But the Word says we are no longer sinners. Porque hemos sido redimidos, hemos sido justificados. Because we have been redeemed, we have been justified. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Vamos a leer ahora. Let's read Apocalipsis 1, versículo 10. Estos versículos ya los vimos, amén. Revelations chapter 10. Chapter 1, verse 10. Oh, Revelations chapter 1, verse 10. And we've already read these. Apocalipsis 1, versículo 10. Revelations 1, verse 10. Vamos a leer la Biblia de las Américas y luego vamos a leer la amplificada clásica. First, we're going to read the Americas and then the Amplified Classic. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí
una gran voz como sonido de trompeta. I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice like the sound of a trumpet. Dice, estaba yo en el Espíritu It says, I was in the Spirit en el día del Señor. on the Lord's day. Entonces puedes estar en el Espíritu So you can be in the y Spirit, puedes estar fuera del Espíritu. and you can be outside of the Spirit. Amén. Amen. Ahora vamos a leer la amplificada clásica donde nos trae más claridad en este versículo. Let's read the Amplified Classic where it brings more clarity to this verse. Apocalipsis 1:10. Revelation 1:10. Amplificada clásica dice, yo estaba en el Espíritu, I was in the Spirit. y entre paréntesis dice, nos está explicando lo que significa estar en el Espíritu. And in parentheses it says, and it's explaining what it is to be in the Spirit. Dice, estaba arrebatado en el Espíritu. It says, wrapped in His power. Estaba cautivado en el Espíritu. I was captivated in the Spirit. Estaba embebido en el Espíritu. I was submerged, Y estaba absorbido en el Espíritu. and I was absorbed in the Spirit. Amén. Amen. Luego dice, en su poder. And then it says, in His power. Yo estaba en el Espíritu en su poder. I was in the Spirit in His power. Estaba absorbido en el poder de Dios, I was- en el Espíritu. Absorbed in the power of God in the Spirit. Yeah. Amén. Amen. Entonces, ¿qué significa cuando alguien está absorbido? What does it mean when somebody is absorbed O que alguien está cautivado. or that somebody is captivated? O que alguien está arrebatado. Or Bueno, that- no vamos a usar esa porque podemos usar arrebatado en otro sentido. Or like if somebody, like the wrapped. Porque muchos decimos, esta persona es bien arrebatada, ¿no? Because some people say these people are very like wild, kind of Ajá, significa como que crazy. Pues sí, muy loco, ¿no? Pero nos vamos a quedar con absorbido y cautivado. We're going to stay with absorbed and captivated. ¿Qué significa cuando alguien está cautivado? What does it mean when somebody is captivated? Cuando alguien está concentrado en una cosa. When somebody is concentrated on one thing, Desconectado de tu propia mente y estás cautivado en algo más. you're disconnected from your own thoughts and you're captivated on something else. Básicamente dejas tu manera de pensar y como que te controla otra, estás tomado por esta otra pensamiento o esta otra entidad, influencia. Basically, you lose your own thoughts and you're so captivated by this other thought. It's like an influence. Dice, yo estaba en el espíritu cautivado. It says, I was in the Spirit captivated. Estaba en el espíritu absorbido. I was in the Spirit absorbed. ¿Cómo estamos en el espíritu? How are we in the Spirit? Cuando estamos de esa manera, When we're in that way, es un deleite, it's a delight. es una pasión It's a passion el leer la palabra, to read the Word, el deleitarnos en su presencia. to delight ourselves in His presence. Pero cuando no está esa absorción, cuando no está que estar cautivados, When we don't have that absorbment or we're not captivated, pues está bien, it's like, oh, well, it's good. así nomás. Oh, it's good just like that. Y no podemos estar así en las cosas que pertenecen al Espíritu. And we should not be in this way in the things that belong to Christ. No podemos tener esa actitud al llamarnos cristianos creyentes, hijos de Dios, del gran yo soy. We cannot have that attitude calling ourselves Christians, the sons of God, the great I am. Si está esa actitud en nuestras vidas de que, voy a ir a la iglesia. If we have that attitude in our lives, then, oh, well, I'm going to church. Pues a lo mejor y voy a la iglesia el domingo. Oh, well, maybe I'll go to church on Sunday. A lo mejor diezmo, si me alcanza voy a diezmar. Maybe I'll tithe. If I have enough, I will tithe. Si no ando muy cansado, voy a ir a servir a la iglesia. If I'm not too tired, then I will go and serve at church.
Esa no es la actitud correcta. That is not the correct Eso attitude. significa que no estás absorbido, no estás cautivado por Dios y su palabra. That means you are not absorbed or captivated by God and His Word. Y ni yo lo puedo hacer por ti. And I cannot do it for you. Yo no te puedo convencer de que lo hagas, I cannot convince you to do it, sino solamente es una decisión. but it's solely a decision. Es una decisión. It's a decision. Y siempre vengo a este mismo ejemplo. And I always come back to the same example. ¿Por qué al trabajo sí? How come for work? Yes. Amen. Amén. Amen. Entonces, estas cosas son cosas que son eternas. So these things are things that are eternal. Y no hay una comparación con las cosas naturales. And there is no comparison to the natural things. No hay una comparación con las cosas del reino, There is no comparison to the things of the kingdom con lo natural. with the natural. Es como que lo espiritual está aquí, lo carnal está mucho más abajo. Yo no puedo ir más abajo porque no me alcanzan mis brazos, ¿no? It's like the spiritual is way up here and then the natural should be way down here. Yo estaba en el espíritu, I was in the spirit, cautivado, absorbido, embebido. captivated, absorbed, completely into it. I think it's embedded. Does it say embedded in the classic over there? All it says is that. Embebido significa cuando en una página web pones algo dentro de la página. To be embedded is like when you have a web page and you put something inside that web page. Entonces, cuando estamos embebidos es que estamos como sumergidos, estamos dentro de. When we are embedded, we are submerged, we're inside of it. Amén. Amen. Lo que quiero con este versículo What I want to say with this verse es que debe de surgir esa pasión de nuestro espíritu is that passion should surge up from our spirit, y debe afectar nuestra alma and it should affect our y soul, por lo tanto debe afectar nuestro comportamiento en nuestra carne. and therefore it should affect our behavior in the flesh. Amén. Amen. Empezamos leyendo, bueno, nos quedamos el jueves pasado leyendo la historia de José. Last Thursday, we left off at reading the story of Joseph. Y podemos ver en esta historia de José And we can see in the story of Joseph cómo él estaba completamente cautivado, how he was completely captivated, cómo él estaba completamente absorbido how he was completely absorbed por el plan de Dios en su vida. by God's plan in his life. Que nada de lo que sucedía en el exterior de él That nothing that was happening around him on his exterior afectaba su corazón, affected his heart. afectaba lo que Dios lo llamó a hacer. It did not affect what God called him to do. Y recordemos que este hombre estaba en el Antiguo Testamento. And let's remember, this man was in the Old Testament. Este hombre no era un hombre nacido de nuevo como tú y como yo. This man was not born again just like you and I are. Que tú y yo tenemos una gran ventaja And you and I have a great advantage. porque ese mismo que levantó a Jesús de entre los muertos, Because the same one that rose Jesus up from the dead, ese poder de la resurrección that power of the resurrection, está activo y viviendo en nuestras vidas. is active and living in our lives. Pero la historia de José nos ayuda a comparar, por así decirlo. But Joseph's story helps us to compare, to say it that way. Amén. Amen. Empezamos en Génesis 37, en donde vimos que José tenía ¿cuántos años? We started in Genesis 37 where we could see how old was Joseph? 17 años. He was 17 years old. How old are you? 16. Un año mayor que nuestra hermana Jassy. 1 year older than the sister Jossie. 17 años tenía este joven. This young man was 17 years old. Sus hermanos planearon matarlo. His brothers planned to kill him. Lo echaron a una cisterna, a un pozo. They threw him into a well. Luego lo vendieron por 20 piezas de plata Then they sold him for 20 pieces of gold. y se lo llevaron a Egipto y lo vendieron en Egipto. And then they took him to Egypt and sold him there Un esclavo. as a slave.
pero él mantuvo su corazón but he maintained his heart recto, correct, limpio. right, clean. Mantuvo su corazón cautivado por Dios, He maintained his heart captivated by God, embebido por Dios, embedded by God, absorbido en Dios. absorbed in God. No dejó que todo el movimiento, todo el ruido alrededor, He no did not- permitió que eso afectara el plan de Dios en su vida. He did not allow all that movement or noise around him to affect the plan of God in his life. Lo vendieron a Potifar, que era el capitán de la guardia oficial de Faraón. They sold him to Potiphar, who was the captain of the guardians. En Génesis Faraón. 39, In Genesis 39, en el versículo 2, la Biblia de las Américas dice, y el Señor estaba con José. and it says, and the Lord was with Joseph. El Señor estaba con José. The Lord was with Joseph. Te pregunto, ¿el Señor está contigo? And I ask you, is the Lord with you? ¿Cuál es nuestra actitud? What is our attitude? ¿Estamos absorbidos? Are we absorbed? ¿Estamos cautivados? Are we captivated? ¿Tenemos esa misma actitud que José tenía? Do we have the same attitude that Joseph had? El Señor estaba con José. The Lord was with Joseph. Y esto, And this, todas las personas alrededor de José all the people around Joseph lo podían ver. could see it. Amen. La gracia y el favor de Dios estaban con José. God's grace and favor were with Joseph. Dice que llegó a ser un hombre próspero It said that he got to be a prosperous man, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. and he was in the house of his master in Egypt. ¿Somos hombres y mujeres prósperos? Are we men and women that are prosperous? El 3 dice, y vio su amo que el Señor estaba con él. And his master saw that the Lord was with him. El hombre que lo compró The man that bought him vio que Dios estaba con el esclavo. saw that God was with the slave. Se ve. You can see it. Amén. Dice, y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. And God made whatever prospered in his hand, everything that he would Pero do. ¿por qué prosperaba todo lo que él hacía? But why did everything he do prosper? Por su interior. Because of his inner being. Porque estaba cautivado, Because he was porque captivated. estaba absorbido, Because he was absorbed. porque no tuvo ofensa en contra de ninguno de sus hermanos. Because he took no offense against any of his brothers. No se ofendió con su papá porque ha de haber dicho, ¿por qué me mandaste con mis hermanos malditos? He did not get offended with his dad and say, why did you send me with my brothers? No hubo ningún tipo de pensamiento erróneo en él. There was no type of wrong thinking in him. Amén. Amen. Me imagino yo que sí han de haber querido llegar esos pensamientos a él. I imagine those thoughts did want to come to him, Pero estoy segura de que él no los permitió que crecieran en él. but I'm sure he did not allow them to grow in him. Dice el 4, así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que él poseía. Verse 4. Yes. Genesis 39:4. So Joseph pleased Potiphar and found favor in his sight, and he served him. And his master made him supervisor over his house, and he put all that he had in his charge. Dice, y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. From the time that he made him supervisor in his house and over all that he had, the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. Si eres empleado, If you're an employee, Dios tiene que bendecir a tu empleador. God has to bless your employer. Hallelujah. Amen. Dios nos da gracia, God gives us grace. pero ¿cómo está nuestro interior? But how is our inner being? ¿Cómo está nuestro interior? How is our inner being? ¿Hay odio, hay coraje Is there hate and anger? o hay amor? Or is there ¿Hay love? pasión? Is there ¿Hay passion? entrega por Dios? Is there giving yourself to God? Amén. Amen. Dice, la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. It says, the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake,
or that was through his house and in the field. Ve, no solamente en la casa It's not just on the house en donde él se movía, where he moved around, sino todo lo que pertenecía a este hombre. but everything that belonged to this man. Dice el 6, así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. And Potiphar left all that he had in Joseph's charge and paid no attention to anything he had except the food he ate. ¿Podemos tener a alguien así? Can we have somebody like that? Uno decide. One decides. Dice, y era José de gallarda figura, dice. Now Joseph was an attractive person and fine looking. Okay, en la versión de mi hermana dice que era atractivo. Aquí dice gallarda. Gallarda significa hermosa figura. That word gallarda means is a beautiful figure Dice, y de hermoso parecer. and beautiful looking. En otras palabras, era guapo por dentro y guapo por fuera. In other words, he was handsome from the inside and handsome on the outside. Amén. Amen. Pero te aseguro But I assure you que su interior that his inner era being más bello que el exterior. was more beautiful than the Mucho exterior. más. Much more. Mucho más. Much more. En la amplificada, don't go there, pero en la amplificada clásica dice que era fortachón. Well, that's where I'm at. ¿Ah? You're there? Yeah, Oh, okay. He was fine looking. Okay, fine looking. Sí, busqué fine looking y es fornido, corpulento. Oh, well built and handsome, creo que dice. Okay, yeah. Well Yeah. built and handsome. Aleluya. Hallelujah. Ya nos desenfocamos, ¿no? Oh, we lost focus. Pero dice, dice, la mujer de Potifar lo infamó Then after a time, his master's wife cast her eyes upon him, y fue acusado por Potifar. and he was accused by Potiphar. Y todos de abusar de la esposa de Potifar. So he was accused. Oh, yeah. He was accused by Potiphar's wife. Dijo que la mujer dijo que José había abusado de ella. That woman said that Joseph had abused her. Pero lo que sucedía ahí But what happened there es que esta mujer ya era una mujer de edad is that this woman was a woman of an older age. y no pudo soportar el desprecio de este hombre tan guapo. She could not support the despise from this man that was so handsome. Amén. Dice el 7, dice, sucedió, 39:7, dice, sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. And it came to pass after these things that his master's wife cast longing eyes on Joseph, and she said, lie with me. El 8 dice, pero él rehusó Verse 8, but he refused y dijo a la mujer de su amo, and said to his master's wife, estando yo aquí, look, my master mi amo no se preocupa de nada en la casa. does not know what is with me in the house, and he has committed to me all that he has to my hand, Y ha puesto en mi mano todo lo que posee. and has put everything in my hand. El 9 dice, no hay nadie más grande que yo en esta casa Verse 9, there is no one greater in this house than I, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. nor has he kept back anything from me but you, because you are his wife. ¿Sabía su posición? Did he know what his position was? Y era esclavo, And he was a slave, pero sabía su posición. but he knew what his position was. Pero me gusta aquí lo que dice. But I like what it says here. Dice, ¿cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad How then can I do this great wickedness y pecar contra Dios? and sin against God? Muchas veces tomamos a la ligera cosas que hacemos para con X persona Many times we take it lightly what we do with certain persons, cuando realmente lo estamos haciendo en contra de Dios. when in reality we are doing it against God. Y hay personas que ignoran esa verdad. And there are people that ignore that Que truth. dicen, no pasa nada, es nomás el pastor.
And they say, well, nothing's going to happen. It's just the pastor. O no pasa nada, es la hermana. Or nothing's going to happen. It's the sister. Lo que Dios reprueba, What God reproves. a quien se lo hagas, Whoever you do it lo to, estás haciendo en contra de Dios. you're doing it against God. Amen. Y eso tenemos que nos llegue en nuestro pensamiento y sea revelado a nuestro espíritu. O al revés, no, que sea revelado a nuestro espíritu y esté en nuestro pensamiento. And we need that to be revealed to our spirit and then come up to our thought. Cuando mantenemos esa verdad en nuestras vidas, When we keep that truth in our lives, es fácil el vivir para Dios. it's easy to live for God. Amen. ¿Por qué? Porque todo lo vas a hacer como para el Señor, dice la palabra. Why? Because you're going to do everything like unto God, like the word says. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Amen. Es fácil, es sencillo. It's easy and simple. Simplemente tenemos que actuarlo y hacerlo. We simply have to act it out Es and do todo. it. That's all. Amén. Amen. Si José lo pudo hacer estando en el Antiguo Testamento sin el Espíritu Santo, If Joseph was able to do it being in the Old Testament without the Holy Spirit, ¿cuánto más hoy en día que tenemos el poder de la resurrección con el Espíritu Santo ayudándonos? how much more nowadays that we have the resurrection of the Spirit along with the Holy Spirit, Y que tenemos el acceso a saber todas las cosas. and that we have access in knowing all things. Y no estoy hablando herejías, es palabra de Dios. I'm not speaking heresies. This is the word of Para God. aquellos que dicen, ¿cómo es que sabemos todas las cosas? Busque, hay un versículo que dice, y sabemos todas las cosas. Búsquelo en Google. For those that say, how can we know all things? And look it up in Google. It says that we shall know all things. Aleluya. Hallelujah. Después de esto, After this, José se mantuvo con un corazón recto y limpio. Joseph remained with a clean and correct heart. Que me acusó la mujer y está levantando falsos de mí, If that woman accused me and saying false things against me, mi corazón está bien con Dios. my heart is right with God. ¿Qué sigue? What's next? Amén. Amen. Entonces, ¿qué sucedió? Lo mandaron en prisión So then what happened? They sent him to prison, y su corazón se mantuvo recto ante Dios. and his heart remained right before God. Después mandaron a la cárcel al copero y al panadero del rey. And then later on, they sent the baker and the Copero is the one that does the cups. Is it cupbearer? pottery? The potter? I don't know. It should be somewhere in there. What's the name of him? Cupbearer? Cupbearers. Yeah, I think it's a cupbearers. Okay. A cupbearer. Y luego cada uno de ellos tuvo un sueño And each one of them had a dream, y nadie sabía interpretarlos. and nobody knew how to interpret Y them. José les dijo que los sueños eran de Dios y que él podía interpretarlos. And Joseph told them that dreams come from God, and he was able to interpret them. Ahí en el versículo 14, In verse 14, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. but remember me when it is well with you, and please show kindness to me. Make mention of me to Pharaoh and get me out of this house. Esto fue lo que José le dijo a este hombre. This is what Joseph told this Le man. dice, tu vida va a ser, no te van a matar He said, they're not going to kill you. y recuerdas cuando estés con el rey. Te acuerdas de mí, le dice, cuando estés ante el rey. And he said, remember me when you're before the king. Amén. Amen. El versículo 20 Verse 20. dice, ahora está hablando del copero. Now it's talking about the cupbearer. El copero fue restituido a su puesto y el panadero es ahorcado. They put the cupbearer back to his post, and then they hung the baker. Ahí vamos a leer el versículo 20. Dice, al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus siervos. Now it came to pass on the third day, which was Pharaoh's birthday, that he made a feast for all his servants. Dice, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. And he lifted up the head of the chief butler and of the chief baker among his servants. El 21 dice, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio
la copa en mano de Faraón. Then he restored the chief butler to his butlership again, and he placed the cup in Pharaoh's hand. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. But he hanged the chief baker as Joseph had interpreted to them. Y luego el versículo 23 dice, And then verse 23 says, y el jefe de los coperos But the chief butler no se acordó did not remember de José, Joseph, sino que but le olvidó. forgot him. El hombre que le dio la interpretación de su sueño y que básicamente salvó su vida The man who gave him the interpretation of his dream and basically saved his life, y se olvidó de él. and he forgot him. ¿Y qué hizo José? And what did Joseph do? Mantuvo su corazón recto. He maintained his correct heart, Y dentro de esa the prisión heart correct. And inside of that prison, hacía lo que él tenía que hacer. he did what he had to do. Entrando en esa prisión, Entering that lo prison, pusieron a cargo de la prisión. they put him in charge of the prison. O sea, dentro de esa prisión continuaba bajo la gracia de Dios. Inside of the prison, he continued in the grace of God. Amén. Amen. Ahora el 41, Now 41, versículo 1 dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. then it came to pass at the end of 2 full years that Pharaoh had a dream. Entonces, 2 años después, So 2 years later, después de que se olvidaron de él, 2 years that forgot about him, dice, le parecía que estaba junto al río suddenly there came up out of the river, y que del río subían 7 vacas. Bueno, está explicando el sueño. here's explaining the dream. Y el versículo 8 Verse 8. dice, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. Now it came to pass in the morning that his spirit was troubled. Está hablando del rey. He's talking about the king. Dice, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto And he sent and called for all the magicians of Egypt y a todos sus sabios. and all its wise men. Y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. And Pharaoh told them his dreams, but there was no one who could interpret them for Pharaoh. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, Then the chief butler spoke to Pharaoh, saying, me acuerdo hoy de mis faltas. I remember my faults this day. Y ya le dice, no, lo que sucedió. Then he tells them what had Y el happened. versículo 12 dice, estaba allí con nosotros un joven hebreo, Verse 12. Now there was a young Hebrew man with us there, siervo del capitán de la guardia. a servant of the captain of the guard. Y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. And we told him, and he interpreted our dreams for us. To each man he interpreted according to his own dream. Y aconteció como él nos lo interpretó, así fue. And it came to pass, just as he interpreted for us, so it happened. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. He restored me to my office, and he hanged him. 14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Then Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him quickly out of the dungeon. And he shaved, changed his clothing, and came to Pharaoh. Faraón le cuenta el sueño And Pharaoh tells him his dream. y el 16 dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. So Joseph, 16, answered Pharaoh, saying, It is not in me. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. God will give Pharaoh an answer of peace. Versículo 24. Verse 24. La segunda porción dice, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. The last part of the verse 24. So I told this to the magicians, but there was no one who could explain it to me. 25. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Verse 25. Then Joseph said to Pharaoh, The dreams of Pharaoh are one. God has shown Pharaoh what he is about to do. El 32 dice, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. 32. And the dream was repeated to Pharaoh twice, because the thing is established by God, and God will shortly bring it to pass. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto.
Now therefore let Pharaoh select a discerning and wise man and set him over the land of Egypt. Versículo 37. Verse 37. Dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. So the advice was good in the eyes of Pharaoh and in the eyes of all his servants. Y dijo Faraón a sus siervos, And Pharaoh said to his servants, ¿hallaremos acaso a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Can we find such a one as this, a man in whom is the Spirit of God? En toda una nación, In one whole nation, magos, magicians, siervos, servants, hombres importantes, important men, hombres no importantes, men that were not important, magos, sabios, magicians, wise men, reconocieron al Dios en José, recognized God in Joseph. porque es Dios el que enriquece, es Dios el que da la gracia y el favor para con él y para con el hombre. Because it is God who enriches. He's the one that gives us the grace and favor for him and with man. Dice el 39, y dijo Faraón a José, And 39, then Pharaoh said to Joseph, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Inasmuch as God has shown you all this, there is no one as discerning and wise as you. ¿Pero era José? But was it Joseph? No, era Dios. No, en it was José. God in Joseph. ¿Y nosotros? ¿Somos nosotros? No, es Dios en nosotros. And are we us? No, it's God in us. 40 dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. You shall be over my house, and all my people shall be ruled according to your word. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Only in regard to the throne will I be greater than you. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. And Pharaoh said to Joseph, see, I have set you over all the land of Egypt. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Then Pharaoh took his signet ring off his hand and put it on Joseph's hand. Dice, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. And he clothed him in garments of fine linen, Y puso un collar de oro en su cuello. and put a gold chain around his neck. Luego bríncate al 46, dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Jump to verse 46. Joseph was 30 years old when he stood before Pharaoh, king of Egypt. ¿Cuántos años fueron esos? How many years passed by? 13 años. 13 years. 13 años 13 years de ser fiel a Dios, of being faithful to God sin importar lo que pasara a su alrededor. without it being important what was happening around him. Lo vendieron, They sold him. lo acusaron They accused him injustamente, unjustly. lo metieron a prisión, They put him into prison. se olvidaron de él, They forgot about him. pero ¿qué sucedió? But what happened? Dios lo exaltó. God exalted him. ¿Por qué? Porque él escogió mantener su corazón libre y limpio. Why? Because he chose to maintain his heart free and ¿Y clean. qué es lo que Satanás quiere? And what does Satan want? Que cualquier cosa, nuestro corazón se exalte, That whatever thing our heart become exalts. que nuestro corazón se enoje, That our heart gets mad. que nuestro corazón se ofenda. That our hearts become offended. Porque ¿qué sucede cuando esas cosas suceden en nuestras vidas? Why? Because what happens when those things happen in our lives? El poder de Dios no puede fluir y operar en nuestras vidas. The power of God is not able to flow and operate in our lives. Entonces, cuando sucedan cosas a nuestro alrededor, So when things happen around us, cuando personas nos estén haciendo daño a nuestras vidas, when people are causing damage to our lives, no veas a la persona, don't look at the person, ve lo que está detrás de la persona. but look what's behind that person. Es Satanás tratando de quitarnos, de sacarnos de la posición que Dios nos ha dado. It's Satan trying to take us or get us out of that position that God has given to Y us. mantén tu actitud recta.
and keep your attitude right ante Dios. before God. Y si algo llegara a moverte el tapete, And if something comes and moves the rug, acuérdate de José. remember Joseph. Si él pudo hacerlo sin el Espíritu, If he was able to do it without the Spirit, nosotros tenemos al Espíritu Santo. we have the Holy Spirit. Amén. Amen. Aleluya. Dice la palabra, Aleluya. mayores cosas haríamos en su nombre. The word says, greater things we will do in his name. Yo estaba en el Espíritu, I was in the Spirit, arrebatado, taken away, cautivado, captivated, embebido embedded, y absorbido and absorbed en su poder. in his power. Así es como tenemos que estar. That's how we have to be. Tenemos que mantenernos en el Espíritu. We have to maintain ourselves in the Spirit. Amén. Amen. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si José no hubiese estado de esa manera? What would have happened if Joseph wouldn't have been in that way? No hubiera podido haber hecho. He wouldn't have been able to do that. Y recordemos que José, por la posición que Dios le dio, And let's remember that Joseph, by the position that God gave to him, el pueblo de Israel pudo sobrevivir the people of Israel were able to live por culpa de la obediencia de un solo hombre. by the guilt or the obedience of one man. Amén. Porque así ha habido hombres y mujeres a través de la historia bíblica There has been men and women through the biblical stories que si ellos no hubieran hecho o tomado las decisiones que ellos hicieron, that if they wouldn't have done or taken the decisions that they made, no estuviéramos aquí. we would not be here. Hubiera tomado un rumbo diferente o muchísimos años hubieran tardado para que estuviéramos en este tiempo ahorita. They would have gone a different way, or it would have taken so many years to be where we are now in this time. Amén. Amen. Segunda de Timoteo capítulo 4. 2 Timothy chapter 4. Subirnos, por así decirlo, al fluir del Espíritu. And so to say, we have to rise up to the level of flowing with the Spirit, O mantenernos en ese fluir del Espíritu, or remain in that flow with the Spirit, que es el fluir del reino, which is the flow of the kingdom, no el fluir de la tierra. not the flow of the earth. Tal vez se vea muy bonito el fluir de la tierra, Maybe the flow of the earth looks beautiful pero or nice, tal vez se ve solamente bonito temporalmente. but maybe it just looks nice or pretty temporarily. El fluir del cielo, el fluir del reino de Dios, The flow of heaven, the kingdom of ese es God, precioso siempre. that is always precious. Amén. Amen. Tenemos que mantenernos ocupados en el reino de Dios. We have to keep ourselves occupied with the kingdom of God. No dije afanados, I didn't say to be toiling or worrying. dije ocupados I said occupied con el reino de Dios. with the kingdom of God. Si yo quiero participar del fluir del cielo, If I want to participate with the flow of heaven, yo tengo que hacer los cambios I need to make the changes los cuales yo quiero vivir. which I want to live. Así como José, él hizo cambios. Just like Joseph, he made changes. Su carácter le dictaba una cosa, His character dictated him sus something. hermanos le dictaban una cosa, His brothers dictated something. la esposa de Faraón le dictaba una cosa, Pharaoh's wife dictated something. pero él decidió mantenerse. But he decided to remain. Una decisión One decision de mantenerse firme y derecho en el reino. One decision to remain firm and right Prefirió el Yes. fluir del reino. in the kingdom. He preferred the flow of the kingdom. Amén. Amen. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Now, how do we do it? Hablando Talking y haciendo. and doing. Hablando Talking y haciendo. and doing. Pero tenemos que hacerlo con un corazón, con el espíritu. But we have to do it with the heart, with the spirit. Ahora, porque siempre preguntamos, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos con el espíritu? ¿Cómo lo hacemos con el corazón? And we always ask, how can we do it with the spirit or with the heart? Cuando hay dos personas, un hombre y una mujer, When there are two people, a man and a woman, y están saliendo and they're going out, y se le declara el amor el uno al otro,
And they declare their love for each other. y le dicen, te quiero con todo mi corazón. And they tell each other, I love you with all of my heart. ¿Qué significa eso? What does that mean? Pues lo entendemos, se rió mi hermana y mi hermana también. We're able to understand it. My sister laughed and my other ¿Se sister did acuerda too. cuando le declaró su amor? Do you remember when your husband declared his love for you? She said Te yes. amo con todo mi corazón. I love you with all of my heart. Puedo ir a la luna y regresar por ti. I can go to the moon and back for you. ¿Qué significa? La hermana Jackie también ya se rió, mira. Sister Jackie also laughed. Qué romántico. ¿Qué significa eso? What does that mean? ¿Cómo supiste que con todo el corazón? How did you know that it was with all of your heart? ¿Nadie sabe? Nobody knows? No había espacio para otra cosa. Es una decisión. It's a decision. Y las palabras no alcanzan para expresarlo, decirlo. And you don't have enough words to express it or to say it. Es lo mismo con Dios. It's the same thing with God. Porque a veces no decimos, pero es que ¿cómo lo voy a hacer con el corazón? De la misma manera que le decíamos al novio, que le decíamos al esposo, te amo con todo mi corazón. Sometimes we say, how am I going to do it with my heart? It's in the same way when we told our boyfriend or our husband, I love you with all of my heart. Yo he sido culpable de decir, pero ¿cómo con todo el corazón? I've been guilty of saying, but how with all of my heart? Yo a veces pensaba, decía, pero ¿cómo con todo el corazón? Sometimes I would think that, how with all of my heart? Pero así es. But that's the way it is. Mi amor, te amo con todo mi corazón. My love, I love you with all of my heart. ¿Lo dices genuinamente? Do you say it ¿Lo genuinely? estás diciendo genuinamente, te amo con todo mi corazón? Are you genuinely saying that? I love you with all my heart? ¿Fue genuina al decirle a su marido, te amo con todo mi corazón? Were you genuine when you told your husband, I Eso love you es, with all my heart? That's eso what it es is. ser genuino diciendo, Señor, te amo con todo mi corazón. That's what it is to be genuine, to say, Lord, I love you with all of my heart. No, al siguiente día no tenía a otro The next day I didn't have somebody else. que se llamaba Pancho, se llamaba X. We called him Pancho. No, ya tenía Frank, dice el pastor. Frank. Yeah. No, ya tenía uno, ya estaba decidido. No, I already had somebody. I was already decided. Ya estaba decidido que lo amaba a él. I had already decided that I loved him. Amén. Amen. ¿Comprendimos qué es con todo el corazón? Do we comprehend what it is with all of my heart? ¿Sí? Yes? Amén. Amen. Aleluya, que realmente lo amas. That you really love him. Llegamos a 2 Timoteo. Are we there in 2 Rápido Timothy? porque ya se nos acabó el tiempo. Quickly because our time's over. 2 Timoteo 4:1 dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom. Dice, predica la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo. Preach the word, be ready in season and out of season. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Convince, rebuke, exhort with all longsuffering and teaching. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will head up for themselves teachers. Dice, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. And they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista y cumple tu ministerio. But you be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Y rapidito vamos a leer la amplificada regular. And quickly, let's read the Amplified, the regular. El versículo 2 dice, predica la palabra como mensajero oficial. Verse 2 says, preach the word as an official messenger. Estate listo en el momento correcto y también cuando no lo es. Be ready when the time is right and even when it is not. Mantén tu sentido de urgencia, Keep your sense of urgency, ya sea que la oportunidad parezca favorable o no favorable.
whether the opportunity seems favorable or unfavorable, conveniente o inconveniente, whether convenient or inconvenient, si es bienvenida o no es bienvenida. whether welcome or unwelcome. Cuando ya le dije al pastor, te amo con todo mi corazón, When I already told Pastor, I love you with all of my heart, y ya contrajimos matrimonio, and then we've already been married, ahora que me di cuenta now that I realized que le apestan los pies, es, Pero- es broma nomás estoy diciendo, it's just a joke, but his feet stink, pero que me doy cuenta then I realized o que son cosas que no me agradan, are things that I don't like. son cosas no favorables. They're things that are not favorable. Entonces ahí ya cambió el te quiero con todo mi corazón. So then does that change the I love you with all of my heart? ¿Viste que cambió? Ya no le dije te amo con todo mi corazón. Do you notice how it changed and I no longer told him I love you with all of my heart? Hay conveniencias There's conveniences y hay and inconveniencias. inconveniences. José mantuvo su corazón firme en conveniencias Joseph kept his heart firm in conveniences e and inconveniencias. in inconveniences. ¿Somos o no somos? Are we or aren't we? Debemos de ser siempre We should always be, conveniente o inconveniente. whether convenient or inconvenient. Somos hijos de Dios en todo momento. We are children of God at every moment. Y cuando nos encontramos con diferentes situaciones difíciles en nuestras vidas, And when we find ourselves in difficult things in our lives, dice la palabra que es, no recuerdo dónde está el versículo, pero dice la palabra que es una oportunidad para que nuestra fe crezca, sea probada y sea fortalecida. and I'm not sure where it is, but it says that's an opportunity for our faith to grow, be proved, and fortified. Así que cuando nos encontramos en diversas pruebas, So when we find ourselves in diverse trials, es una oportunidad. it's an opportunity. Aprendamos a ver circunstancias que traen retos a nuestras vidas o circunstancias difíciles a nuestras vidas Let's learn to look at circumstances that bring challenges into our lives como una oportunidad de crecimiento. like an opportunity of growth. Amen. Porque la fe es probada, porque con Jesús Faith is tested. Why? Because with Jesus, Satanás pensó que había vencido cuando mató a Jesús en la cruz del Calvario. Satan thought he had overcome when they killed Jesus at the cross. ¿Pero qué sucedió? But what happened? La perfecta voluntad de Dios sucedió. The perfect will of God is what happened. Entonces muchas veces Satanás piensa que nos está haciendo un mal, Many times Satan thinks he's doing us a harm, pero es ahí en donde nosotros tenemos que ver la oportunidad para ejercer fe y salir más que victoriosos. and that's where we need to see the opportunity to exercise faith and come out more than Así victorious. como lo vimos con José. Just like we saw it with Joseph. Entre más Satanás le trajo problemas, The more that Satan brought problems to him, más él fortalecía su interior. the more that he fortified his inner being. Y eso lo forjó y lo formó And that forged him and formed him para el plan y el propósito por el cual Dios lo puso en ese lugar. for the plan and purpose in which God placed him in that place for. A él no le importaba si le sacaba a alguien la lengua, He didn't care if anybody stuck out their tongue at him, si alguien traía o no traía la provisión en esos 7 años que eran prósperos. if somebody brought or didn't bring in those 7 years that were not ¿Por prosperous. qué? Porque Dios lo puso ahí con un propósito, Why? Because God put him there for a purpose. pero Dios formó su interior, But God formed his inner being. su mentalidad. Fue una disciplina en pensar correctamente. His mentality, it was a discipline to think Porque correctly. tuvo muchísimas oportunidades para desviarse, para pensar incorrectamente y descalificarse. Because he had many opportunities to deviate and disqualify himself. Pero se decidió. But he decided. ¿Y qué vemos? And what do we see? Éxito. Success. Vemos la gracia y el favor de Dios fluyendo y operando en su vida. We see God's favor and grace operating and flowing in his Y life. vimos que todo un pueblo fue beneficiado por la obediencia de un hombre. And we saw how a whole people was blessed by the obedience of one man. Amén. Amen.
Así que te invito And so I invite you a que juntos so that together vivamos esa perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. we live that perfect will of God in our Y no lives. dejar que las circunstancias a nuestro alrededor afecten nuestra vida, And not allow the circumstances around us to affect our lives. sino al contrario, verlas como oportunidades. But on the contrary, look at them as opportunities. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Oral Roberts decía, Oral Roberts would say, todos los días every day, bendiciones vienen a ti blessings come to you o las bendiciones te van a pasar sobre tu vida. or they pass your life. Todos los días bendiciones vienen a ti, Every day blessings comes towards you, si no caen a ti, te van a pasar. and if they don't land in you, then they're going to pass you by. Tu corazón, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu actitud? Your heart, how is your heart? How is ¿Dejaste your attitude? una ofensa que entrara a tu vida? Did you allow an offense to come into your life? La bendición te pasó por arriba. And then the blessing went over your head? Amén. Amen. Pero si no dejamos que la ofensa afecte nuestras vidas y nos mantenemos con un corazón humilde y genuino para con Dios, And if we don't allow those offenses to affect us and we keep a genuine heart for God, la bendición llega a mi vida. the blessing comes to my life. Amén. Amen. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.